¿Qué tal, amigos? En este video explicaremos cómo configurar el Drive ACS 550 para controlar un motor de corriente alterna desde una botonera de marcha y paro. Antes de energizar el Drive ACS 550, verificamos el voltaje al que se alimentará su entrada. Esta información la podemos obtener desde sus datos de placa que vienen normalmente en el costado izquierdo del equipo. En nuestro caso, alimentamos el Drive ACS 550 a una línea trifásica de 230 volts de corriente alterna en sus terminales U1, V1 y W1 y conectamos el motor trifásico a las terminales de salida del Drive U2, V2 y W2, como lo indica el diagrama de conexiones. Se conectan las terminales del potenciómetro y de las botoneras de arranque y paro en base a lo mostrado en el manual del control ACS 550. Usaremos la macro de 3 hilos. Después de energizado el Drive, se habilita la pantalla inicial en el panel de control. Nos aseguramos de que el modo de control del Drive esté en modo local. En caso de estar en remoto, lo cambiamos a local utilizando el botón Lock REM. Entramos al menú principal. Buscamos e ingresamos al menú de asistentes. En la pantalla aparece una lista de opciones. Seleccionamos la opción Asistente de arranque. El asistente pregunta si queremos configurar la puesta en marcha y nosotros confirmamos que sí. Posteriormente aparece la lista de idiomas, por lo que seleccionamos y confirmamos el idioma español. Los demás datos que vamos a editar son los referentes a la placa de datos del motor. En el panel del Drive se nos pide primero la atención nominal del motor. Con los botones del panel asignamos el valor que viene en los datos de placa y confirmamos el dato. Pasamos ahora a la intensidad nominal del motor. Con los botones del panel ajustamos el valor indicado en los datos de placa del motor y confirmamos. En la pantalla de frecuencia nominal del motor ajustamos el valor a 60 Hz y confirmamos. En la pantalla de velocidad nominal del motor ajustamos el valor de acuerdo a datos de placa del motor y confirmamos. En la pantalla de potencia nominal del motor ajustamos el valor de acuerdo a datos de placa del motor y confirmamos. El asistente pregunta ahora si queremos continuar con los ajustes de aplicación. Nos aseguramos que la palabra continuar esté resaltada y presionamos aceptar. En la pantalla de macro de aplicaciones seleccionamos y confirmamos la macro de 3 hilos. Ahora vamos a cambiar el modo de control del motor seleccionando y confirmando esta opción. Enseguida buscamos el control escalar, frecuencia y confirmamos. Posteriormente se nos pregunta si deseamos continuar con el ajuste de la referencia de la señal externa 1. Seleccionamos continuar y confirmamos. En la pantalla de selección de referencia 1 seleccionamos la opción EA1 y confirmamos. En el apartado mínimo de entrada analógica 1 asignamos el valor de 0.0% y confirmamos. En el apartado máximo de entrada analógica 1 asignamos el valor de 100.0% y confirmamos. En la pantalla del tiempo de filtrado de la entrada analógica 1, solo confirmamos el valor de 0.1 segundos. En la pantalla de la función de detección de valor mínimo de la entrada analógica 1, solo confirmamos la opción Sin Cell. En el apartado referencia 1 mínimo, asignamos el valor de 0.0 Hz y confirmamos. En el apartado referencia 1 máximo, asignamos el valor de 60.0 Hz y confirmamos. En el apartado frecuencia mínima, asignamos el valor de 0.0 Hz y confirmamos. En el apartado de frecuencia máxima, asignamos el valor de 60.0 Hz y confirmamos.
En el apartado tiempo de aceleración 1 asignamos el valor 5 segundos como rampa de aceleración y confirmamos. En el apartado tiempo de desaceleración 1 asignamos el valor de 5 segundos como rampa de desaceleración y confirmamos. En el apartado selección de velocidad constante seleccionamos la opción sin cel y confirmamos. El asistente nos pregunta si deseamos continuar con el ajuste de referencia de la señal externa 2. Seleccionamos saltar y confirmamos. El asistente nos pregunta ahora si deseamos continuar con el ajuste de marcha y paro. Seleccionamos continuar y confirmamos. En el apartado de la señal externa 1 seleccionamos la opción ET1P, 2P, 3 y confirmamos. En el apartado dirección, seleccionamos la opción petición y confirmamos. En el apartado función marcha, seleccionamos la opción auto y confirmamos. En el apartado función paro, seleccionamos la opción rampa y confirmamos. En el apartado permiso marcha, seleccionamos la opción sin cel y confirmamos. El asistente ahora nos pregunta si deseamos continuar con el ajuste de protecciones. Seleccionamos continuar y confirmamos. En el apartado intensidad máxima asignamos para nuestro caso el valor de 2.4 amperes y confirmamos. En el apartado selección de par máximo seleccionamos la opción par max 1 y confirmamos. El asistente nos pregunta si queremos configurar el orden de permiso de marcha. Seleccionamos no y confirmamos. Después el asistente nos pregunta si queremos configurar funciones de fallos. Seleccionamos no y confirmamos. Ahora se nos pregunta si queremos configurar las funciones de rearme automático. Seleccionamos la opción no y confirmamos. Posteriormente, el asistente nos pregunta si queremos continuar con el ajuste de salida. Seleccionamos la opción saltar y confirmamos. El asistente ahora nos pregunta si queremos hacer un respaldo de los parámetros modificados. Seleccionamos la opción sí y confirmamos. Después de finalizado el respaldo, oprimimos el botón de aceptar y en la siguiente pantalla mantenemos oprimido el botón de salir hasta llegar a la pantalla principal. En estos momentos, el Drive ACS 550 ya está listo para operar. En la esquina superior izquierda de la pantalla aparece una leyenda que indica si el equipo está funcionando en modo local o en modo remoto. Para cambiar entre uno y otro se presiona la tecla Lock, REM. Nos aseguramos que en la pantalla aparezca la leyenda REM. En el extremo superior derecho aparece la velocidad que debe alcanzar el motor. Esta velocidad podemos cambiarla con el potenciómetro de la botonera. En nuestro caso ajustaremos una velocidad cercana a los 30 Hz. Una vez fijada la velocidad objetivo, presionamos el botón de marcha. El Drive empieza a acelerar el motor hasta alcanzar los 30 Hz. Vamos ahora a cambiar la velocidad. Con el potenciómetro, ajustamos a una velocidad cercana a los 50 Hz. Si queremos invertir sentido de giro, cambiamos de posición al selector de la botonera. Para detener el motor, presionamos el botón de paro. Y listo, su Drive ACS 550 está funcionando controlado desde una botonera de marcha y paro.